Muy buenas tardes a todos y todas, a los que nos acompañan ahora o a los que después nos visualizarán en el video. El día de hoy les vamos a presentar a nuestra expositora, quien es Claudia Quevedo, es psicóloga clínica de la Universidad Católica de Chile, tiene un postítulo en hipnoterapia estratégica breve ericksoniana. Es psicóloga en la unidad de atención a víctimas y testigos de la Fiscalía Centro Norte, la Fiscalía de Chile, en el Ministerio Público, psicóloga en la Unidad de Atención a Víctimas y Testigo de Delitos Violentos de la Corporación de Asistencia Judicial en el Ministerio de Justicia. Así que sin más que agregar, las dejamos ahora con la tremenda expositora, quien posee mucha experiencia en este ámbito para aprender mucho en esta jornada. Cualquier cosa me pueden escribir también por privado frente a alguna duda y yo consulta. Está silenciada, profesora. Ahora sí, ¿estamos Ahí listos? sí, ahora sí. Súper. Ya. ¿Se ve bien todo? ¿Se escucha bien? Ya. Eh, antes que todo, antes que nada, voy a, no puedo poner, quería poner como más, voy a subir un poquito. Ya. Quiero agradecerte primero, Beatriz, tu apoyo y también el estar acompañándome el día de hoy en este seminario junto a DIPA, también agradecer a DIPA y agradecer a cada uno de ustedes que están interesados en poder tener una aproximación a través de este seminario, porque este es una pincelada, es una forma de aproximarnos tal como dice el título de este seminario en relación a cómo nos manejamos en situaciones de violencia y la aproximación que tenemos desde los primeros auxilios psicológicos, que es lo que uno llama PAP, ¿ya? Antes que iniciemos la presentación y todo eso, tal como dijo Beatriz, las preguntas pueden ir al final. Yo voy a hacer una exposición, hay hartas láminas, así que no se asusten, todo el material lo van a tener, ¿ya? Eso es súper importante, por lo menos para mí, para que ustedes cuenten con un insumo y no sea necesario que a lo mejor estén leyendo todo lo que aparezca en el PPT o que anoten, porque uno tiende muchas veces a hacer eso, no sé, que quiera poner un acento en algo o hacer una pregunta al final, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en el curso va a haber más elementos que voy a profundizar y ahora va a ser una pincelada, entonces voy a ir un poquito más rápido, así que me van a perdonar si voy un poquito más rápido, pero tratando de tomar los elementos principales, si bien son los básicos, en el curso voy a profundizar más y algunos temas que no voy a alcanzar y no se pueden ver ahora, pero los invito absolutamente el viernes y sábado que vienen para que profundicemos y nos nutramos juntos de lo que también tengan ustedes como experiencia. ¿Ya? Entonces puede ser que vaya con láminas más rápido para que sepan, o hagan, yo digo, los famosos spoilers, a veces yo hago como, me voy un poco hacia adelante y hablo cosas que después van a aparecer en las láminas, entonces no se compliquen si las paso un poco rápido, porque me interesa, o lo que les quiero ofrecer, es que más bien me escuchen desde la experiencia, porque todo lo que les voy diciendo va a estar en el PPT, e incluso algunos ejemplos desde mi trabajo en la Fiscalía. Yo ahora estoy trabajando como psicóloga particular, atiendo también pacientes con dinámicas de violencia complejas, y también, estando en la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, teníamos que hacer justamente PAP que no se llamaban de esa forma, pero que hoy día es muy importante de hacer y que no es necesario que lo hagan profesionales, sino que lo vamos a ver ahora. Y hay muchas cosas que yo les voy a decir, no lo vamos a ver ahora, va a ser parte del curso, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a compartirles y vamos a partir para no atrasarnos más. Bueno, está el... A ver, me esperan un momento porque no está la presentación. Deme un momento. Ok.
Bueno, tal como estábamos mencionando y les decía, este seminario es una aproximación al curso que vamos a hacer más adelante el día viernes y sábado que viene. Y la idea es que ustedes se queden con lo más importante, que es lo que más o menos voy a estar exponiendo, porque tal como les decía, el material lo van a tener. Entonces no se preocupen tanto por anotar o si voy más rápido o más lento como les mencionaba, solamente estoy haciendo un recordatorio y las dudas que vayan surgiendo las vamos a ver y los invito también, si surgen otras dudas, a que nos veamos la próxima semana. El seminario trata de la aproximación. ¿Por qué es una aproximación? Porque es una pincelada, digamos, es un acercamiento de los PAP, que son los primeros auxilios psicológicos, en situaciones y delitos violentos, y en eso poder ver el impacto, la dinámica y el abordaje desde lo psicosociojurídico. ¿Por qué en situaciones de delito violento y por qué separarlos? ¿Ah? Porque no todo lo violentante, ya, y vamos a hablar de violencia, es delito, ¿ya? Y estamos viviendo en un mundo que al parecer la violencia se está normalizando como parte de nuestro vivir y de nuestra convivencia cotidiana, lo que genera además la sensación de que estamos, si bien el ser humano es por sí para poder poner límites agresivo o tiene que tener cierto elemento para poder subsistir, cuando ya pasamos a llevar al otro porque hacemos un abuso del poder, una transgresión de los límites, eso lo vamos a ver claramente, y les voy a avisar cuando voy a poner más foco en algunas cosas, ya estamos frente a algo que no corresponde que suceda. Por lo tanto, no estamos hablando que la violencia sí es normal. Vamos a tomar algunas situaciones de violencia, vamos a partir hablando de violencia, vamos a hacer una pincelada y una aproximación de los primeros auxilios psicológicos como objetivos generales. Luego vamos a hablar también sobre más o menos las fases que tienen los PAP, que probablemente ustedes los conocen. La diferenciación con la terapia, eso lo vamos, o con la intervención en crisis, lo vamos a ver más bien en el curso, y otras temáticas también. Lo psicojurídico asociado justamente cuando ya se transforma una situación violenta en delito, lo vamos a hacer como pincelada en términos de definición legal, ya para que tengan ustedes unos elementos en eso. En el curso se profundiza más, pero sí voy a detenerme un poco más respecto al manejo de los primeros auxilios psicológicos en estos delitos que vamos a ver, que tienen que ver principalmente, se los adelanto, con violencia, por supuesto, y la violencia en bastantes formas o expresiones, pero principalmente la violencia de género, la violencia de niños, niños y adolescentes, eh, en el contexto intrafamiliar también, la violencia en relación a los daños contra la propiedad, que se llaman así, ustedes pueden conocer como robos, pero es más allá de eso, jurídicamente o legalmente. Y en eso también la violencia social y ciudadana que hemos vivido y que estamos viviendo a nivel mundial muy fuertemente en este último tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Esto es lo que les estaba diciendo para que tengan ustedes como un hilo conductor de lo que vamos a tratar. Conceptos de violencia, de delitos violentos, el impacto de esto en las personas, ¿cierto? El abordaje de los PAP en términos muy generales como columna vertebral, porque los PAP, y les adelanto, aquí estoy haciendo un spoiler, los PAP surgen como una forma de intervenir en situaciones de emergencia desde la salud. De hecho, la Universidad Católica tiene todo un estudio, y varias otras universidades, pero la Católica en particular, sobre cómo surgieron los PAP en la sala de urgencias, para poder ayudar en auxilios psicológicos a las personas que estaban pasando por situaciones de crisis importantes en salud, y eso se extendió, ¿ya? Entonces, el contexto general de PAP, las fases, y les voy a contar también, les voy a mencionar como los elementos principales que están a la base de cualquier forma de, no es tipificación, sino que cualquier forma de designación que puedan tener los PAP, ya porque algunos lo llaman de alguna manera, pero a la base de eso están algunos elementos que es súper importante que ustedes tengan presentes. Luego también la definición legal, mucho más acotada, pero sí la dinámica de los elementos que están a la base para poder intervenir en contextos de violencia y de delitos violentos a través de los primeros auxilios psicológicos, y por supuesto el manejo y la afectación de las víctimas y de además de quienes intervenimos. Pero esa parte que tiene que ver con las personas que intervienen, que vamos a ver que no solamente son profesionales, también lo vamos a ver y más en profundidad en el curso, en las instituciones,
todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo y el quema profesional o burnout a propósito de cómo apoyarnos en eso, lo vamos a ver en el curso, no en esta oportunidad. Entonces, partamos. Violencia. Violencia es muy amplio. A cada uno nos llega además el término de forma distinta. Pero vamos a hacer una definición más bien desde la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, para que tengamos una definición estándar, digamos. Tiene que ver, y lo voy a leer tal como está, con el uso deliberado de la fuerza física o el poder. Esto es súper importante. En todo delito o en toda situación violenta hay una situación de verticalidad y de abuso del poder o el lugar que se tiene. Por lo tanto, ya sea a través, como dice ahí, de una amenaza, a través contra uno mismo o contra una comunidad u otras personas, causa muchas lesiones, probabilidad de daños, incluso de muertes, lamentablemente, de afectaciones a nivel psicológico y del desarrollo, y lo vemos en los niños también muy fuertemente, y de privaciones en la vida, ¿ya? Eso en términos generales con lo que podríamos llamar como violencia, y hay una imagen que habla, ¿no es cierto?, justamente del silenciamiento, que vamos a hablar también, cuando uno se tiende a silenciar o personas que pasan por violencia se silencian por temor y por una serie de cosas que tienen que ver con otro elemento importante, otro spoiler, que es la dinámica, el contexto y el vínculo en que se da una situación violentante y cómo intervenir con los padres. Entonces, vamos a hablar primero de la vulnerabilidad y la fragilidad vital en la propia vida ante las situaciones violentas. ¿Qué sucede? Todo lo violentante, y en especial cuando hablamos de delitos, pero todo lo que es violencia es en sí mismo transgresor. ¿Por qué es transgresor? Porque es un traspaso de los límites psicológicos, de los límites sociales, de los límites comunitarios, de los límites de funcionamiento que uno tiene. Ese traspaso genera una serie de fragilidades y nos conecta con espacios nuestros que a veces no estamos preparados para poder afrontar. Por eso los PAP, como un primer acercamiento, de forma precoz, de forma lo más próxima posible, pero siempre con una adecuada intervención, es súper importante incluso para evitar que hayan revictimizaciones y o victimizaciones secundarias dentro del proceso penal. ¿Qué genera, por lo tanto, una situación transgresora? Vuelvo a decir, vulnerabilidad, en una sensación de fragilidad, de descontrol, lo que parecía que la vida era predecible. Nada es predecible en la vida, pero uno necesita cierta organización social, necesita cierta posibilidad o cierta ilusión de decir, a ver, mañana me levanto a tal hora, pero todos los días encendemos la televisión y hay un bombardeo de información que es violentante, y eso genera además la sensación de que estamos viviendo en un mundo muy violento, como les decía hace un momento. Por lo tanto, la sensación de control básico, de confianza básica, se rompe, se quiebra. Y por lo tanto, la seguridad y la afectación emocional y física toman mayor relevancia dependiendo, y lo vamos a ver también más adelante, de la historia, del tipo de situación violenta vivida o delito, de los recursos que cuente esa persona, el soporte que cuente o las redes sociales, porque no puede estar lleno de redes, pero son un soporte social, son un soporte comunitario. Los PAP, más que psicológicos, son un gran soporte comunitario en situaciones de mayor vulnerabilidad, de crisis y de situación de justamente de fragilidad. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasa con las crisis? Provoca un desequilibrio, lo cotidiano se quiebra, ¿ya? Se siente el mundo amenazante. Entonces, la necesidad de una estructura vital que es básica, social y comunitaria, entra en amenaza finalmente, que es un poco también las imágenes que estamos viendo aquí de quiebre, ¿verdad? De crisis y de la sensación de que uno es tomado por la situación violenta. Por eso están las imágenes puestas ahí como un ejemplo. Pero además de eso, pasan muchas cosas en uno. ¿Qué sucede a nivel biológico? Esto también lo vamos a hablar muy general. Como hay situaciones que uno tiene que afrontar cuando son situaciones inesperadas, porque las situaciones violentas y los delitos son bruscos, son violentos, son inesperados, a pesar de que estemos bombardeados de, uno no espera que salir a la calle y que le vayan a robar o le vaya a ocurrir algún delito, ¿verdad? A pesar de que lo tenemos incorporado, esperamos que no nos pase, o a alguien cercano a nuestro. Entonces, fisiológicamente el cuerpo funciona. ¿Cómo?
secretando más adrenalina. ¿Para qué? Para que el corazón comience a funcionar más rápido, para que la presión sanguínea arterial aumente y por lo tanto tengamos más energía para responder, readaptando de la mejor manera posible con los recursos que tenemos fisiológicos y también psicológicos. Y eso es bien agotador porque provoca mucho estrés, pero es tan inmediato que a veces lo hacemos en automático, ¿ya? Y causa a veces ansiedad y confusión por lo mismo. ¿Y qué pasa también? Se eleva el llamado cortisol, que probablemente ustedes lo han escuchado, la famosa hormona del estrés, que ayuda, por supuesto, a ponernos en modo alerta para poder responder y readaptarnos a algo que nos está sacando de lo que nosotros confiamos y además nos sitúa en un lugar de mucha crisis y de descontrol. Pero ¿qué sucede? Estas son respuestas normales, ¿de acuerdo? En términos fisiológicos y psicológicos también. Y ayudan al afrontamiento inmediato, cuando incluso uno está solo. Pero y ahí es súper importante atenderlas uno mismo y quienes pueden apoyar. Pero cuando el estrés es sostenido, lo mover en determinados delitos, cuando es permanente, ese cortisol se eleva a tal medida, la adrenalina es tan fuerte, que al final el cortisol hace, a nivel fisiológico también, que uno no pueda distinguir qué es un poco violentante o qué es una amenaza y la ve casi como una amenaza completa. Entonces vive en una situación constante de estrés, vive en una situación constante de alerta y eso genera además muchas afectaciones a nivel fisiológico, a nivel psicológico y una serie de sintomatologías que puede pasar o que puede ocurrir a posteriori y no necesariamente al mismo momento que se vive la situación de violencia. Los delitos violentos, por lo tanto, son, tal como lo dije, se da en un contexto de agresión y transgresión de límites, de espacios, quiebra la seguridad básica. Es una experiencia traumática. Se dan de diferentes formas, y vamos a ver cuando incluso hablemos de los delitos que ya les mencioné, y se dan, por supuesto, en distintos escenarios. Son sucesos obviamente bruscos, negativos, que pueden generar miedo, indefensión, y ponen en peligro el estado general de una persona, ¿ya? Ahora, eh, antes de entrar esto me voy a detener. No todas las personas, a propósito de los sucesos negativos, van a experimentar síntomas, ¿ya? O van a desequilibrarse en la vida. Entonces, vamos a ver más adelante que va a depender de varios elementos para que quizás se presente ese desequilibrio y la persona requiera de más apoyo, y eso lo vamos a profundizar también en el curso, en relación a cuando la persona está en ciertas fases que puede ser más llana o puede estar más llana a recibir estos primeros auxilios psicológicos e incluso posteriormente un apoyo más especializado en terapia u otro tipo de atención posterior o a veces inmediata, médica, cuando incluso ha habido situaciones de agresiones físicas. Pero hemos estado hablando de delitos. ¿Qué son los delitos? En términos muy generales, los delitos son infracciones, ¿cierto? En el ámbito penal. Están definidos como cualquier acción u omisión típica, así está descrito en la ley, antijurídica y culpable. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen. Es, por lo tanto, algo que transgrede, que traspasa lo que está decretado y que necesitamos como un ordenamiento social. Es como uno dice, a ver, necesitamos tener un orden, y esto está por el Código Penal, como conducta ilícita, y está todo tipificado. Si viviéramos sin ningún tipo de organización, de tipificación de normas, estaríamos en un descontrol y en un caos total, ¿ya? Y eso causaría, por supuesto, una crisis social mayor de la que podemos estar teniendo incluso hoy en día. Afecta la vida, la integridad física, psíquica, la libertad personal, la seguridad individual y también la propiedad. Por eso estamos hablando de delitos contra la propiedad, así se llaman en términos jurídicos. Son tipificados por la ley y eso permite y propende justamente, como le decía, un ordenamiento social y ciudadano. Y ahora vamos a involucrarnos un poquito o meternos más en qué son los PAP y quiénes pueden efectuarlos. Varias de estas cosas ya las he mencionado. La violencia y las situaciones violentantes y los delitos, por supuesto, son altamente estresantes, son potencialmente traumáticos. No todas las personas les crea un trauma en sí mismos, ¿ya? Pero sí es impactante y, por supuesto, genera un desequilibrio. Por lo tanto, los efectos, y ojo con esto, para ser muy respetuosos, y los PAP requieren esto, como cualquier también
proceso de primera intervención y posterior intervención también, va a depender del impacto. El impacto y los efectos que provoca una situación violentante va a depender de los hechos vividos, de las condiciones en que está esa persona, del delito en este caso, o de la situación violentante, de los propios recursos desarrollados o aquellos soportes o apoyos sociales que puedan tener esa persona, previos o que puedan desarrollar. De hecho, el Ministerio de Salud considera además que los PAP, en términos incluso empáticos, ¿ah? Los llama como una respuesta humanitaria, es decir, una respuesta en donde podemos ver al otro para poder darle el apoyo que necesita un ser humano en momentos de crisis y donde está frente a importantes estresores o intensos estresores. Aquí llamamos primeros auxilios psicológicos y para qué ayuda. Obviamente, ayuda en la intervención en momentos de crisis, ayudar, y esto es súper importante, de manera precoz, lo más pronto posible. ¿Para qué? Para disminuir el estrés inicial que tiene ese evento traumático, apoyar a la persona, acompañarla y guiarla, para que pueda de alguna manera tener una sensación de mayor control y estructura y contención, porque justamente eso es lo que se quebró, lo que se transgredió. Eh, Ahora, se usan diversas técnicas y procedimientos y la idea es poder brindar un primer apoyo, acogida empática, desde lo emocional, lo conductual y de aspectos muy concretos, tomando lo que necesita la persona. La persona a veces no está en condiciones de responder y a veces es un tercero el que puede decir lo que sucedió. Vamos a hablar un poquito cómo se interviene ahí. Eh, y si la persona no está en condiciones, uno tiene que saber respetar eso y entregar ciertos elementos para que cuente con información para recuperar el control o buscar aquellas personas o instituciones incluso que puedan otorgar apoyo, que también lo vamos a ver más adelante. La idea es que puedan, por lo tanto, al ser actuar y disminuir el estrés inicial, es dar o proveer de alguna forma funciones que sean un poquito más adaptativas para que la persona pueda reconectarse al ritmo que tenga, con el apoyo que requiere a veces personas que no lo necesitan, como les mencionaba, o ya hay personas que sí lo requieren mucho, y ahí la labor que nosotros tengamos como interventores en PAP es fundamental, en corto y mediano plazo. Aquí vamos a hablar sobre los objetivos principales, lo que cruza como columna vertebral a cualquier tipo de denominación que se le dé a los PAP, porque hay ciertas fases o ciertas formas como en el duelo, ¿no es cierto?, que va pasando por fases o etapas, y algunos lo hacen o lo hacemos, digamos, o depende de lo que la persona necesite, o se vea según las características del delito, y el contexto, por supuesto, eh, hay ciertas fases que van en un orden, pero tal como en el duelo, a veces uno no toma ese orden yendo al ritmo de la persona y de lo que necesita. Pero a la base de todo eso, si bien lo vamos a hablar, que son como lo que está en la literatura para que ustedes lo tengan, a la base de eso tiene que haber un apoyo para que dé un alivio emocional inmediato, de alguna forma, acompañar en esa readaptación para que dé una sobrevivencia, que es lo que necesita la persona que ha perdido. Evaluar el estado en el que está la persona, ¿está en estado de recibir ese apoyo o no? ¿Necesita apoyo médico urgente porque está justamente con un daño físico, o está desregulado o está totalmente eh, complicado psicológicamente, o se reactivó una psicopatología a propósito de lo invasivo que fue la situación violentante? Ver los propios recursos, evaluar la situación desde una escucha activa, conocer lo ocurrido, eso es súper importante, los hechos, como le decía, los propios recursos, como el contexto social y comunitario con el que cuenta una persona. El vincularla a dispositivos que uno llama, o lugares que sean no solo una red de ayuda, sino que también un soporte, a los que pueda acudir. Y aquí, por ejemplo, uno puede entregar, cuando hace los primeros auxilios psicológicos, entregar información puntual desde uno mismo, que es el que lo hace, desde la comunidad, o entregar números a los cuales la persona se pueda comunicar si está en situaciones
si hay una revictimización o si necesita posteriormente algún tipo de otro apoyo, sobre todo cuando estamos en situaciones de delito, ¿ya? Por lo tanto, además, el realizar o el intentar prevenir o prever el desarrollo de complicaciones a propósito de tener una ayuda inicial más precoz o a tiempo, va quizás, porque no tampoco es ley, pero puede apoyar justamente a que las psicopatologías posteriores que puedan desarrollarse, que no todos la desarrollan, se disminuyan, que a lo mejor hay una descompensación menor. Y que también si esto llega, por ejemplo, a algo penal, también el paso por el proceso penal sea más llevadero. Entonces, los PAP, una de las cosas que hablamos, ¿lo pueden realizar solo profesionales? No, los puede realizar cualquier persona, pero no de cualquier forma. Eso lo vamos a ver en el curso, justamente con las cosas que no hay que hacer, con las cosas que no corresponde efectuar, ¿ya? Hay que tener mucho ojo con el sobreintervenir, por ejemplo, y decir, vamos a hacer esto para hacer algo, porque a veces es más iatrogénico que apoyador para esa persona. Por lo tanto, lo puedes, sí, hacer cualquier persona. Sale ahí, por ejemplo, que lo puede hacer cualquier persona de la comunidad. Alguien de la, si hay un robo, por ejemplo, a través del apoyo que pueden tener dentro de los vecinos. Lo puede hacer el policía que toma una declaración o que toma una denuncia. Lo puede hacer un ciudadano cualquiera que está por la calle y ve que alguien recién fue víctima de algún delito y a lo mejor va a entregar un primer apoyo, pero no necesariamente va a ser PAP, porque los PAP requieren ciertos elementos importantes para hacer una intervención adecuada. Por eso que es importante la capacitación nuestra, que podemos trabajar en esto, como la capacitación de las instituciones y de los dispositivos de apoyo, los guardias, los funcionarios, los bomberos, contar con manejo o formas básicas y conocimiento en primeros auxilios, ¿ya? Procurar de todas formas siempre escuchar a la persona, no desde lo que nos pasa a nosotros, que justamente nos puede pasar muchas cosas, sobre todo cuando estamos en situaciones que nos pueden dar incluso la sensación como de mucha impotencia y traspasarle eso a la víctima o a la persona que vivió esta situación. Por lo tanto, el aceptar la escucha activa, el poder apoyar y ser respetuoso y no intrusivo es fundamental. ¿Cuáles son los modelos de intervención? Vamos a ir un poco rápido con esto para poder ver más los delitos y probablemente ustedes los han escuchado. Salen justamente o aparecen o surgen desde los modelos de intervención desde la salud y de las situaciones de emergencia o de urgencia. Y hay diferentes modelos, ¿ya? Vamos a hablar de este modelo en particular. Vamos a ir en orden y en algunas situaciones de violencia o algunos delitos no se hace este orden, como les decía, o se hacen algunos de ellos, ¿ya? Con la persona directa o con quien pueda ayudar. ¿Qué hay que realizar? Un primer contacto. ¿Qué significa este contacto? Observar y mantenerse alerta con lo que la persona necesita. La escucha activa es fundamental. El escuchar realmente, sin juzgar, que es algo que vamos a hablar en el curso, porque uno tiende a veces a poner y decir, mira, la persona, ¿por qué denuncia ahora cuando tenía toda esta situación de riesgo? Vamos a verlo en un delito más adelante que se da mucho a eso. Y uno tiende a juzgar. Lo que tiene que hacer y lo que necesita la persona justamente es todo lo contrario. Ha pasado por una situación tan vulnerante que lo que requiere es una escucha empática, no juzgadora. Y una cosa bien básica, presentarse. Cuando ocurren delitos, muchas personas pueden llegar, incluso instituciones, llega la carabinero, puede llegar la PDI, los vecinos, a veces llegan desde instituciones, Ministerio del Interior, llega la Fiscalía. Yo me acuerdo cuando a veces llamaba a las personas para hablar y poder ayudarlos y apoyarlos, me decían, perdón, señorita, pero ¿de dónde me está hablando? ¿Usted es la fiscal? Y yo tenía que presentarme, o cuando estaba in situ haciendo una visita, entregaba una tarjetita, les explicaba. Y eso crea una alianza, un contacto, una acogida, pero además le dice a la persona, ah, ok, con esta persona puedo contar. Esta persona viene de tal lugar. Entonces, este caos se organiza. Podemos pasar a la otra fase que tiene que ver con ordenar un poquito y saber las dimensiones del problema. Saber el contexto general. No siempre lo vamos a ver, ¿ah? Pero sí saber que si vamos a un lugar donde ocurrió un robo, no vamos a estar hablando de un homicidio, por decir algo.
A lo mejor vamos a tener que saber la información desde el carabinero, si vamos nosotros, o el carabinero va a tener que indagar, o el policía, o el vecino va a dar el primer apoyo psicológico, o la red de soporte social. Por lo tanto, conocer el contexto va a ser fundamental para ver qué dimensiones se van a hacer o qué elementos vamos a tomar para posibles soluciones y concretarlas, porque los PAP son muy concretos. Por lo tanto, hay que identificar las necesidades y observar, ver los recursos propios que han sido antes de apoyo para esa víctima. Esa persona puede haber tenido otros recursos. A veces están un poquito eh, me pasaba mucho que a veces no pueden o están muy hacia adentro, que son uno de los síntomas que ocurren, pero uno puede ayudarlo a través de la lluvia de ideas, por ejemplo, o preguntarles directamente. Lo vamos a ver también en el curso, ¿qué les ayudó antes en situaciones de urgencia? Y si hay una situación, vuelvo a decir, de emergencia de salud, hay que obviamente, a propósito de las soluciones, y llevarlo inmediatamente a que lo atiendan y también indagar en nuevas alternativas que crean finalmente nuevos recursos en esa persona. Tomar acciones concretas significa hacer este vínculo, es decir, dar un apoyo social y vincularlos o anclarlos con instituciones, con lugares de apoyo, como les decía, darles números, no solo el de uno, no personal me refiero, o si uno trabaja en una institución, el de la institución, o números como de urgencia, está el de familia, Carabineros tiene otro, la PDI tiene otro, hay unos que están muy orientados a la violencia intrafamiliar, todo lo que tenga que ver con cosas que anclen a la persona a tener un apoyo en ese momento o posterior es fundamental. Por lo tanto, cualquier acción que contribuya a dar un espacio inmediato de apoyo va a ser fundamental. Y luego esto se puede dar o no, un seguimiento a través de la misma persona que le llamamos sobreviviente o la persona que fue víctima de violencia, de forma presencial, a veces más difícil, o a través de la coordinación con las personas con las cuales uno se vinculó también, los vecinos, la familia, los carabineros o la policía en general, o las instituciones. Los dispositivos de apoyo. Entregar herramientas, evaluar, entregar folletos y en el momento, como les digo, de hacer la atención, evaluar sintomatología. El daño o el deterioro va a depender de muchas cosas, porque hay personas que tienen que ver con propios recursos, como decía anteriormente, pero el delito, a veces un delito tremendo, puede la persona enfrentarlo de una mejor manera que las otras. Por una vida, somos todos distintos. Tenemos una historia diferente, recursos diferentes, soportes diferentes y modos de funcionamiento fisiológicos diferentes. Y saber si en ese momento tenemos que derivar al tiro, digamos, o más adelante a través de incluso la información que le entregamos. Ahí está un ejemplo de una imagen de apoyo. A ver, esto es bien importante. La experiencia de violencia y delitos violentos, por supuesto, como la violencia de género, que lo que vamos a hablar, intrafamiliar, robos, portonazos, encerronas, que hemos visto a diario y cada vez mayor, la violencia social o ciudadana, las personas se sienten totalmente vulneradas, se sienten afectadas y abrumadas. Es muy transgresor lo que impacta, lo que vive. Y el experimentar situaciones violentantes, por lo tanto, no, como les dije, no implica necesariamente que esa persona tenga una secuela grave, porque va a depender de todo lo que les dije anteriormente. Está más abajo, de su historia, los recursos, las redes, cómo afronta el tipo de delito, y además algo que vamos a hablar en un momento más, que es justamente lo que viene ahora, pero vamos a profundizar en la imagen que viene. Los delitos violentos se dan dentro, además, los delitos violentos, no solamente las situaciones violentas, ya cuando hablamos de delito, dentro de un desarrollo jurídico penal. Entonces, cualquier persona puede hacer PAP, efectivamente. Ahora, cuando esa persona que realiza PAP además cuenta con elementos del ámbito penal, puede tener más elementos para orientar de manera adecuada a esa persona, ¿ya? Y cuando no se tiene, no significa que no se puedan realizar, significa que cuando la persona cruce el proceso penal va a tener más elementos para comprender, ¿ya? Por lo tanto, existen centros. Ustedes han escuchado de los programas o de las unidades de apoyo, ¿no es cierto?, del Ministerio del Interior, de la Fiscalía de Chile,
también están los de la Subsecretaría de Prevención del Delito, eh, y una serie de otros que ayudan tanto en la ayuda inmediata, el auxilio inmediato, como también otros centros o programas cuando se requiere algún tipo de apoyo más especializado. Ahora vamos a hablar sobre la aproximación psicojurídica y los delitos violentos en particular. Ya hemos hablado bastante de esto, por eso les sé que yo hablaba de spoiler y voy a pasar algunas cosas más rápido. Obviamente, la transgresión y el traspaso de límites es complejo y es abrupto, es brusco y es negativo para esa persona y por lo tanto hay una cosa que es bien importante, crea mucha ansiedad y mucho riesgo de una nueva victimización o revictimización. Por lo tanto, la evaluación de riesgo constante, cuando estamos haciendo la evaluación de PAP, que a veces es una oportunidad y a veces un seguimiento, pero cuando se hace una intervención un poquito mayor, que a veces puede ser más de una vez, o ya se hace en un espacio especializado, la evaluación de riesgo es fundamental y eso también lo va a dar mucho el delito en el cual se encuentran los recursos, como le he dicho, la característica y el contexto. Por lo tanto, siempre en la base de todo va a haber una imposición, una verticalidad, un abuso de ese poder y del lugar que se tiene, que lo tiene en este caso el imputado o la persona que cometió el delito. Ahora nos vamos a meter un poco más. Las definiciones no voy a alcanzar a darlas, las vamos a ver en el curso, para poder hablarles un poquito más de los delitos que vamos a trabajar o que vamos a abordar. Eh, Algunos conceptos de definición en general, vamos a partir con la violencia de género y maltrato infantil y también los que están en contexto de BIF. Obviamente tiene que ver en términos muy generales con cualquier acción o omisión que cause muerte, daño, lesión a una persona, tanto en el ámbito público como privado. Incluso amenazas también. Hay violencia física, lo vamos a hablar con detalle en el curso, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica que además causa mucha manipulación y mucho atrapamiento. Ahí vemos también la imagen de cómo puede sentirse una mujer. Hablo de mujer porque generalmente las mujeres estadísticamente son las más vulnerables, está la población más vulnerable y las que tienen estadísticamente mayor situaciones de violencia. En los niños y adolescentes, en los NNA, eh, toda conducta, ¿no es cierto?, también que afecte a un niño menor de 18 años, eh, que incluso vea que está siendo violentado la persona que es cuidadora, su madre o su padre, porque también puede darse desde el otro género o de los distintos géneros, digamos, desde otra persona, también es violentante y se toma como maltrato infantil, ¿ya? Y puede alterar el desarrollo incluso físico, incluso neuronal de las personas, ¿ya? Creando además secuelas en ese niño y siendo incluso, lamentablemente, si no es trabajado a tiempo, pero no siempre, porque a veces hay elementos muy resilientes, también lo vamos a ver en el curso, eh, pueden ser después potenciales agresores. Eso muchos de ustedes lo deben saber. Hay, por lo tanto, maltrato físico, maltrato psicológico, delitos sexuales, negligencia y abandono. Hay un niño y también vemos una imagen muy decidora. Por si acaso los chats no los estoy viendo para poder eh, continuar con la exposición y al final vamos a ver las preguntas, ¿ok? Ahora, vamos a hablar algo que es fundamental. Los delitos de violencia en general, pero vamos a hablar principalmente con los delitos en relación a la vulneración en género, dentro del contexto intrafamiliar, como de maltrato infantil. El contexto aquí es bien importante a diferencia de los demás delitos. ¿Por qué? Porque existe un contexto relacional entre la víctima y el imputado o el agresor. No se da tanto en los otros delitos. Existe algo que hace que las personas obviamente tengan un vínculo y una dinámica que interfiere que la víctima muchas veces participe denunciando, cuente lo que le ocurrió, no solamente en una denuncia, eh, se retraiga y por lo tanto se silencia, que es lo que aparece más adelante, y eh, muchas veces las personas al no ser escuchadas y al no ser comprendidas en lo que implica la dinámica y el atrape, que también le ocurre a los niños, lo vamos a ver, porque el miedo de las consecuencias negativas de ser revictimizada al denunciar, por ejemplo,
tras un vínculo que es dañino y que es tan transgresor, es tan atrapante, ambivalente y confuso, sobre todo en los niños, que genera, y en las mujeres también, o en los hombres, genera, o cualquier tipo de género, o, crea mucha culpa, porque se genera un quiebre y mucha gente o muchas personas creen que ellos generaron un quiebre, ¿ya? Y se silencian. Por lo tanto, la redactación es muy fácil en las situaciones de violencia, más que en los otros delitos donde uno puede externalizar la culpa, donde uno puede externalizar que otro me agredió. En cambio, en BIF, por ponerlo en términos muy generales, o en género, o en los niños, el atrapamiento por incluso las lealtades o por el miedo que pueda ocurrir, hace que las personas a veces se retracten, ¿ya? O no sean, o no participen, o no digan nada, ¿ya? Y también porque hay un condicionamiento emocional. No hay que olvidar eso también. Hay muchos elementos que vamos a ver en el curso también. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos, hay que ser respetuosos y, ojo, reitero, siempre evaluar riesgo, sobre todo en BIF, porque cuando hay situaciones de violencia, la persona está en contacto. Y por más que a la persona salga, que no voy a meter eso porque es muy largo, salga de la casa o haya prohibiciones, estoy hablando más del término legal, o esté la persona en otro lugar, hay una conexión anterior. Y eso crea muchas inseguridades, muchos temores. ¿Ya? Entonces, las redes y la información es fundamental. Vamos a ver rápidamente los delitos, ya vimos lo más bien de género y violencia intrafamiliar, los delitos contra la propiedad. En Chile más bien se habla de dos, hurto y robo. El hurto es el típico cuando uno no se da cuenta. Uno está sentado, se da vuelta y le toman el celular. ¿Hubo violencia? No, no hubo violencia. Eh, pero para la persona fue intimidante, ¿no es cierto? En el caso, o más bien transgresor, pero en sí mismo no fue intimidante en términos de que no hubo violencia porque la persona no, no se dio cuenta de lo que ocurrió. Ahora, en el robo sí, porque hay un uso de la fuerza y la intimidación para obtener la propiedad de esa persona. Por lo tanto, se usa el engaño, la fuerza, la intimidación, y por lo tanto se sustrae el elemento que se busca, ¿no? Aquí vamos a hablar solamente para poder hablar más de los PAP por el tiempo. Están los robos por sorpresa, los robos con intimidación o violencia, los robos en lugar habitado. Los robos por sorpresa, que son los famosos lanzazos, es más bien un aprovechamiento. Es una acción igual invasiva, por supuesto, fugaz, y va a depender, puede haber violencia física para poder obtener la propiedad, ¿verdad? En cambio, en los robos con intimidación, la violencia, que llamamos asalto, es más fuerte. En términos de, estoy hablando en términos muy generales porque esto es absolutamente subjetivo. Al igual que cuando está uno en su casa, que pareciera que fuera el lugar más protegido que uno tiene, como los portonazos también, o las encerronas que lo vamos a ver, pareciera ser que es el espacio más propio y donde uno tiene las confianzas más básicas y está seguro. En estos casos, el robo en lugar habitado, las personas ingresan al lugar donde uno se siente seguro, por lo tanto es muy transgresor, ¿ya? En eso la intimidación, el uso de la fuerza es mayor, no ocurre tanto, obviamente en el hurto no ocurre, la sorpresa a veces es menor, pero el robo con violencia sí, el lugar habitado suele suceder cuando están las personas ahí, que en el mismo caso de los portonazos. Ahí vemos una foto. Aquí están los llamados portonazos, que es una modalidad de robo, no está tipificado por la ley, pero se entiende como una técnica de robo de autos. El portonazo más bien tiene que ver con la espera, ¿cierto? Que la persona salga y vienen las personas y trata de tomar el vehículo y a veces termina de una forma fatal, lamentablemente. Las encerronas tienen que ver, como ustedes han visto, con el auto de movimiento. Hay lugares que son más propicios para eso, como la autopista, hoy día ocurre en distintos lugares, y es una evolución de portonazo, porque además vienen muchas personas y tratan de, y a veces uno va con niños o con más personas dentro del auto, de quitar el vehículo. La violencia social o ciudadana es un tipo de violencia que crea un impacto en la integridad física, psíquica y relacional de la persona, ¿ya? Eh, eh,
por lo tanto, genera un quiebre en lo colectivo, en la comunidad. Según la ONU, por ejemplo, la violencia social está asociada con la comisión de actos violentos motivados por la obtención o el mantenimiento del poder social. Está bien que uno pueda desarrollar ideas, hacer marchas y una serie de cosas, pero cuando pasamos a llevar a otro y la libertad del otro, ya estamos frente a un delito y eso no corresponde. Por lo tanto, las ciudades, cuando ocurre esto, se transforman en violentas y va disminuyendo la percepción de seguridad y los espacios públicos que son tan importantes como las plazas, como el sentir que somos parte de una ciudad, disminuye y se siente como algo que no es amenazante y por lo tanto mejor casi quedarse en la casa. Vamos a ver en términos generales, esto lo vamos a profundizar absolutamente en el curso, el abordaje de los PAP en los delitos violentos que hemos referido. Siempre es necesario evaluar y efectuar una acogida empática, realizar una evaluación del riesgo de forma oportuna y contar con información básica. Eh, ¿Frente a qué delito estamos hablando? ¿Ya? Por lo tanto, los PAP hay que tener ciertas claridades, pero a veces sucede que uno llega y no tiene total claridad y tiene que preguntarle a la persona para saber el contexto de este y saber cómo podemos realizar los primeros auxilios psicológicos de la mejor manera y lo que la persona necesita para devolver de alguna manera una adaptación, ¿ya? Y lograr una integración de eso, que se puede dar más en la terapia que en el momento, pero que la persona logre tener un manejo. Por lo tanto, ¿qué es lo basal acá? ¿Y qué lo distingue? Que ya lo dije. La dinámica, el vínculo y el contexto. ¿Ya? En la BIF, por ponerlo en términos muy generales, la manipulación de la dinámica y del vínculo se dan distintos niveles. Por lo tanto, es muy atrapante. Y en los otros delitos, que ya los nombramos, no ocurre necesariamente porque no se conoce a la persona y uno puede externalizar, como decía. Pero, ojo, que todo significa un abuso de poder con una imposición brusca y con un aprovechamiento de ese lugar en el cual se encuentra. ¿Qué se hace, por lo tanto, cuando hablamos de violencia y maltrato infantil? Hay que evaluar las necesidades de auxilio y guía, tanto en violencia de género, intrafamiliar, y evaluar el riesgo. ¿Es posible que sea revictimizada esta persona? No estoy hablando necesariamente ahora de la victimización secundaria o el paso al proceso penal o lo que la sociedad pueda ir diciendo para juzgar a esa persona. Entonces hay que evaluar si la persona necesita vincularse, estar en otro lugar. Hay lugares de apoyo bien importantes, ¿ah? Casas de acogida, centros comunitarios, hoteles, distintos lugares, lo vamos a ver más en el curso. Entregar o dar elementos psicoeducativos son súper importantes, lo que le decía anteriormente. Dar información o folletos le da una cosa concreta a la persona que a lo mejor la deja de lado en ese minuto, pero más adelante un tercero le dice, mira, aquí está la persona que te vio en ese momento, comunícate a través del seguimiento, por ejemplo, y ahí puede necesitar una ayuda. Y ese contacto, validación de lo que puede necesitar esa persona, crea un elemento súper importante que es recuperar las confianzas en uno mismo, con el apoyo del otro, y justamente puede, porque no es resorte nuestro que la persona se retracte, pero puede apoyar a que disminuya un poquito la retractación, sobre todo en violencia. En el caso de los delitos contra la propiedad, en el hurto, como la persona no se da cuenta, a veces no requiere mayor intervención, lo vamos a ver más en el curso, y los PAP están más asociados con entregar información, con acoger, con dar ciertos elementos, folletos, como les decía, decir cómo está, por supuesto, decirle que ocurrió, hacer la acogida, pero a veces la persona no manifiesta, eso depende nuevamente de la propia historia, varias cosas, porque frente a un hurto, otra persona puede funcionar de manera diferente. Hablo en términos generales. Pero sí dar ciertas guías si la persona lo necesita. En el caso de los robos por sorpresa y los robos con intimidación y violencia, y aquí también me voy a saltar a los portonazos y las encerronas, aquí la conciencia es mayor, porque efectivamente la persona sí ha estado expuesta a violencia, a intimidación, a transgresiones, a temor a su integridad física y emocional, y por lo tanto es factible que se generen mayor impactos psicológicos.
Y el lugar habitado, la fragilidad, justamente la sensación de vulnerabilidad es tremenda. Justamente porque, y esto lo voy a traspasar a las encerronas y los portonazos, porque el lugar que uno, ¿no es cierto?, considera que es el lugar seguro, se transgrede. Y está como sale ahí, se vuelve inseguro. Por lo tanto, crea mucha impotencia y elevado temor. Aquí los PAP se orientan justamente a las fases que ya hablamos, dependiendo de lo que necesita la persona, de forma directa o a través de un tercero. Dependiendo de cómo se encuentre, de si está dispuesta, conocer el contexto en que se dio, escuchar activamente, contener, guiar. Aquí se da como más, igual que la encerrona o los portonazos, perdón, se da el anclar a las personas también, poder fomentar los recursos propios y generar alternativas de soluciones que pueda tener y que a lo mejor desconoce. Esto ya lo dije, los portonazos del encerrano son abruptas, son muy violentantes y la implementación de la PAP va de los PAP, porque los portonazos del encerrano están dentro de los robos o los delitos contra la propiedad, justamente está en respetar, ¿no es cierto?, en lo que le está pasando, poder apoyar, guiar. Incluso a veces las personas dentro del mismo comunidad apoyan y dan la escucha inmediata y pueden ayudar a llamar a seguridad ciudadana, ser un poco una red de apoyo que la persona en ese minuto, estando en shock, por ejemplo, a lo mejor no puede usar o no puede hacer. En el caso de la violencia social y ciudadana, es distinto. No conocemos, ¿ya? Sabemos más bien lo que está ocurriendo. Es una cosa más masiva, por lo tanto, estos casos son más caóticos. Estuvimos frente, vamos a hablarlo en el curso, no lo alcanzamos a ver ahora, pero en 2019 estuvimos frente a algo que traspasó todos los límites. Si bien puso en el tapete, ¿no es cierto?, situaciones de mucha injusticia y una serie de cosas, hubo una violencia cruzada importantísima. Yo me acuerdo haber estado en la posta, por ejemplo, y estar viendo a las personas con situaciones terribles de lesiones, y obviamente no iba a estar indagando, sino que lo que hacía era justamente lo mínimo, acogerla, escucharla, legitimar, decirle que podían comunicarse con la fiscalía, en este caso, o lugares de apoyo. Entonces la evaluación del escenario es súper importante incluso para quien va en ayuda, porque son situaciones tan caóticas que es muy riesgoso para quien interviene. Y a veces la intervención es posterior. Yo también me tocaba ir a los domicilios, pero en forma posterior. No en el minuto que está ocurriendo porque es un caos donde otras instituciones tienen que, ojalá de la mejor manera, porque se produce una cosa que es bastante compleja, no me voy a meter en ese tema ahora, pero son ellos quienes tienen que mantener el ordenamiento. Pero uno sí tiene que hacer una escucha activa, todo lo que les he mencionado, empática, evaluar el estado físico y obviamente entregar información y derivar si es necesario en términos de salud a algún hospital o algún lugar. ¿Cuándo es necesario un apoyo especializado? Porque no siempre lo es, ¿ya? Cuando la persona se encuentra, después de los PAP, puede estar sintiéndose mucho más acogida, contenida, pero cuando se ve que la persona comienza tras un seguimiento o porque la persona se contacta y aparecen más sintomatología o elementos que requieren apoyo más especializado, es importante derivar. Y hay lugares muy importantes, gratuitos además, de instituciones, como también psicólogos como en mi caso, ¿no es cierto?, que yo estoy en el ámbito particular, que podemos apoyar a esa persona a poder integrar ese proceso tan transgresor como fue violentante y al tener en el caso, por ejemplo, mío, que tengo un manejo en términos penales, también orientarlo en eso si es que está vinculado a un delito violento, como delito propiamente tal. Por lo tanto, lo que busca es la integración y la reparación del daño causado. ¿Cuándo hay que evaluar? Hay que reevaluar las reacciones emocionales que pueda tener la persona, puede estar en estado de shock, puede tener mucho miedo porque se paraliza, puede crear mucha angustia, se hay tender a aislar, pueden haber reacciones físicas anteriores, pueden haber problemas en el sueño, cansancio, insomnio, arritmia, problemas físicos, afectación del apetito, varias cosas que vamos a ver también, ahí vemos imágenes que reflejan bastante bien lo que les estoy comentando. Reacciones cognitivas, los famosos flashbacks, ¿cierto? Que ustedes deben haber escuchado.
problemas en la concentración, dificultades para priorizar y jerarquizar. Por lo tanto, ayudar en esa guía concreta, a veces decirle, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué has hecho en situaciones estresantes? Eso es PAP. Es un primer auxilio psicológico. La terapia podrá venir después si es necesaria o inmediatamente después, o mucho después, o a lo mejor nunca. Pero jerarquizar es importante a nivel cognitivo porque entrega una estructura que se perdió, ¿ya? También se provocan roces o problemas interpersonales porque la persona esté más irritable, por lo tanto puede tener problemas en el ámbito laboral, educacional, depende de la edad que tenga o el entorno donde se mueva. Por lo tanto, la sensación a veces de abandono eh, o de rechazo incluso de sobreprotección hacia sí mismo como hacia otros se eleva. Disculpen. Hay nuevamente imágenes que nos ayudan. Eso en términos generales. He ido bastante rápido, pero ahora voy a darles las ideas fuerza para cerrar y agradecerles desde ya, por supuesto, el ser parte de este seminario y estar interesado en hacer primeros auxilio psicológico y profundizar, ojalá, la otra semana. ¿Qué ideas fuerza tenemos que tener? Tener un abordaje en los PAP en sí, como objetivo principal, tiene que ver con un abordaje precoz en situaciones violentantes, un apoyo dado el estrés inicial que permita un ordenamiento y un equilibrio primario. Por lo tanto, la contención, vuelvo a decir, la escucha, ver al otro como un legítimo otro, no desde mi angustia. En el curso vamos a ver lo que nos genera cuando somos equipos de trabajo que trabaja con violencia, porque se generan también muchas situaciones de burnout y una serie de cosas que aquí no la vamos a ver. Vamos a ver también la diferencia entre intervención en crisis y los primeros auxilios psicológicos que crean ciertas confusiones. Pero anclarlas, como les he dicho, a dispositivos de ayuda inmediata es fundamental. La familia, la comunidad, que a veces está súper bien organizada, instituciones, por supuesto, darle una estructura a este caos emocional, físico y social, ayudando a disminuir la cronificación de ciertos síntomas. No lo vamos a evitar necesariamente porque no tenemos ese poder, pero podemos ser de un gran apoyo. Por lo tanto, evaluar síntomas a tiempo, el estado, el funcionamiento de la persona y el poder de readaptarse de la mejor manera posible en la intervención adecuada con PAP. Por eso la formación y como estos cursos u otros es importante para hacer algo integral, pero además adecuado y no cometer más errores o más transgresiones de los que la persona haya tenido. Y en eso tener claridad, distinguiendo el tipo, el contexto, la violencia y nuevamente digo, la dinámica y el vínculo que está siempre a la base de este tipo de delitos para poder hacer la mejor forma y la mejor intervención en situaciones con los primeros auxilios psicológicos a una persona que necesita tanto ayuda y apoyo inmediato y quizás más adelante poder eh, derivarlo a un lugar especializado. Eso es en términos generales. Ahí está, estamos unidos como estamos ahora para poder apoyar a las personas que necesitan. Eso es más o menos el seminario. No sé si habrá alguna pregunta. En el curso vamos a profundizar mucho más. No sé si alguien quisiera hablar. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas y vamos a comenzar con Lucia. Ya, Luciano, gracias. Luciano, cuéntame. Hola, ¿se escucha bien? Sí, te escucho. ¿Sabes qué voy Ya. a poner para, si es que estás, para poder verlos más? Ya. Mi pregunta va más allá de qué pasa en los casos del contexto educativo cuando se dan, por ejemplo, en contexto del sistema de educación especial, cuando hay muchos estudiantes menores de edad que ¿Ya? estén con problemas en el desarrollo, problemas con el conductuales, que ¿Ya? agreden a docentes. ¿Qué pasa en esos sentidos? Como, Como la violencia dentro del contexto educativo. claro, Ya, es que eso no es parte de cómo es este curso, ¿ya? Eh, ya. Porque este curso más bien está puesto en determinados como delitos, principalmente. Pero tú estás hablando más bien como situaciones, por ejemplo, de bullying o algo así.
No necesariamente bullying, sino que muchas veces que por experiencia propia, yo comentaba esto de que muchos estudiantes agredían a las docentes o a los educadores de párvulo Ya, es por que problemas conductuales, disruptivos, entre otros. claro, lo que pasa es que ahí te puedo hablar como psicóloga más allá del curso, porque el curso está como orientado a otras temáticas, ¿ya? Bueno, obviamente hay que evaluar efectivamente lo que le está pasando a ese niño o a esa niña. Hay lugares dentro de los mismos colegios donde hay espacios, ¿no es cierto?, para poder contener, derivar si es necesario, porque hay mucha violencia o maltrato y cuando hay incluso situaciones o personas o niños o niñas y adolescentes que además tienen un grado de mayor vulnerabilidad, a veces eh, funcionan en forma muy violenta o muy abrupta o son al revés, violentados en eso. Entonces, poder tener una preparación mayor en personas que son que tienen algún tipo como, no es la palabra discapacidad porque ya no se utiliza eso, pero capacidades distintas también, o otros elementos, es fundamental. Pero sé que no te estoy aclarando la pregunta. Disculpa, tu nombre se me fue. Luciano era la Ah, persona no, que hizo la pregunta. ya. Sí, Luciano, es que nos fuimos al tema educacional, que es un gran temazo, pero no estaba tanto dentro, te hablé más bien como desde otro lugar. Ujú. Pero te agradezco Bien, mucho, muy bueno. Está súper. Evelyn. Sí, ahora vamos con Evelyn. Ahí dice Luciano, gracias por mensaje. Ah, ok. Buenas, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Primero que todo, darte las gracias por la charla, estuvo muy esclarecedora, maravillosa en verdad. Y mi consulta es que yo practico generalmente primeros auxilios psicológicos en operativos de salud para distintas comunidades, generalmente en contextos bastante vulnerables. Y mi consulta es que cuando yo practico estos primeros auxilios psicológicos, que los enseño a mis estudiantes también, porque superviso a estudiantes también, es ¿Ya? que se da el caso en que me preguntan cómo procedemos en el tema de que cuando nos enteramos de un delito como el maltrato infantil o violencia intrafamiliar, cuánto tiempo tenemos para denunciarlo, si nos veremos involucrados legalmente. Entonces a mí me gustaría saber como un poco más el paso a paso, quizá, un poco el resumen. Yo tengo una noción, pero no me especialicé en el tema. Entonces me gustaría que pudieras ayudarme con eso. Eso sería. Y a ver, en términos como, ahí también nos metemos en otro tema, pero como trabajé justamente en el término legal, me coordinaba mucho con los colegios y a veces llamaban incluso sin hacer denuncia. Los colegios tienen la obligación de denunciar, ¿ya? Los establecimientos escolares, no así, por ejemplo, las consultas privadas, no es así. Pero hay lugares que tienen la obligación de denunciar. Cuando ocurre una situación violentante, que creo que lo que me estás diciendo tú, ¿no es cierto?, en términos de una denuncia, es por ahí la pregunta, ¿verdad? Puede uno trabajar con la persona o con el niño o con la niña y generar dos cosas. Primero, hay una obligación y explicarle eso a la persona, porque a veces, yo te lo digo porque lo viví mucho, las personas llegaban muy molestas a la fiscalía, decían, me denunció porque era violencia intrafamiliar o por parte de la madre, me denunció en el colegio. Ellos tienen el deber de hacerlo porque si no están pasando a llevar. En cuanto a los tiempos, no hay tiempos, ¿ya? Pero lo más precoz posible obviamente va a ayudar a que no se revictimice a esa persona, o a ese niño, o a esa niña, o a ese adolescente. Pero como colegio o como alguien participante de ese espacio, es importante poder fomentar que la persona denuncie para hacer una alianza con esa persona. Pero obviamente si la persona no está dispuesta, porque a veces eso genera que la persona o los niños los saquen del colegio, los saquen del sistema, los cambien porque lo están sindicando, ¿verdad? El sistema se torna amenazante. Pero si uno logra hacer una alianza y un buen trabajo en eso, a veces se puede trabajar para que las mismas personas denuncien. Si no es así, uno tiene que hacerlo. Y se hace en fiscalía, en la policía de investigaciones, en carabineros. Hay distintos lugares para hacerlo, ¿ya? Eso, no sé si te ayuda con lo que te respondí o necesitas algún tipo más de información. No, me quedó claro. Muchas gracias. Súper, gracias a ti. Esta Esperanza.
Sí, Y levanto la ahora manito. vamos con Esperanza. Hola Claudia, Hola, Esperanza, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Mira, mi pregunta era como un poquito más bien de efectividad, porque si bien en la presentación yo estuve notando lo más que pude, así que si se me pasó, disculpa, pero quería saber más que nada qué indicadores se pueden utilizar para evaluar como la efectividad de estos PAP en delitos violentos. Ya, no hablamos como de la efectividad. No te preocupes si no notaste, porque está todo, se lo van a enviar. Ok. Así que, es Ujú. que lo dije al principio, mejor hablarlo, escuchar y todo. Ujú. Efectividad, perdón, ¿en cuanto a qué? Como la efectividad de estos PAP, como decir, ya, esto sí le sirvió a la persona. Sí. ¿Cómo uno lo, como, Mira, eso es súper relativo, yo te lo digo desde la experiencia como desde la literatura. ¿Por qué es ujú, tan relativo? Porque no hay estadísticas hoy día que digan si tú, porque es caso a caso, persona a persona, historia a historia, ¿ya? claro, sí, No. exacto. Por lo tanto, uno puede decir, a ver, realizar un PAP, si la persona está dispuesta, está en condiciones de recibirlo, está llana, porque vamos a hablar un poquito en el curso más de las fases en las cuales se puede encontrar una persona para poder recibirlo, a lo mejor puede ser de una gran ayuda y puede amortiguar, ¿ya? Pero tampoco Ujú, podemos decir que efectivamente no va a manifestar sintomatología posterior, ¿ya? Porque va a claro. depender mucho de la historia. Imagínate tú, una situación de BIF, de un delito sexual, voy a poner una cosa medio extrema para que se entienda, sostenida en el tiempo, ¿ya? Donde se abre en el colegio y se interviene, Ujú, pero ese niño tiene, o esa niña, o ese adolescente, o una mujer, ha tenido una historia, que a lo mejor no fue, si hablamos de una mujer, violentada en la niñez, fue violentada antes. Entonces, puede haber una primera aproximación, es una gran candidata, disculpen la expresión, a la retractación justamente por lo que ha vivido y por el temor, y puede ser que a lo mejor esa primera acogida la vean como un primer apoyo, les sirva, les dé elementos como para tener una ayuda psicológica oportuna, un trabajo, pero a lo mejor la persona después se va a ir, va a ser el momento, sobre todo en BIF, ¿ya? O en violencia intrafamiliar o incluso en los colegios como hablábamos delante. Entonces, cuando tú me hablas de la efectividad, es muy relativo porque va a depender también cómo la persona lo vive, el soporte social que tiene, si efectivamente es algo que vivió como muy traumático, si la ayuda fue adecuada, ojo con esto, porque lo vamos a ver en el curso, si fue la adecuada, porque a veces uno lo habla desde la angustia y hace cosas que, como le digo, y vamos a hablar, y esto no hay que hacerlo, ¿ya? Hay que escuchar lo que la persona necesita. Y a veces sucede también, Esperanza, que por mucho que uno lo haga y tenga la mejor intención, la persona se queda con esa información, toma y se va. O a mm, veces se queda con toda la información en la intervención, la integra en la medida que puede y le ayuda mucho y amortigua la revictimización o la victimización secundaria o la sintomatología posterior si es que necesita o no necesita algún tipo de apoyo terapéutico. Entonces es muy relativo, no te podría dar como ah, una... ok. Ujú, ¿Entiendes? El sí, contexto, por favor. sí, sí. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, Esperanza. No sé si hay alguna otra pregunta. Súper. Uy, mira, justo Estamos muy en el Estefanía tiempo. levantó, pero estamos ya con el tiempo para poder hacer las otras actividades que nos quedan, así que yo creo que por esta vez vamos a tener que continuar con nuestro cronograma, así que muchas gracias a todos y todas por participar y para quienes sigan interesados y quieran aprender en mayor profundidad, las dejamos cordialmente invitados a este programa y no sé, profesora, si quiere agregar algo para comentarle a los estudiantes cómo va a ser este programa y dejarlos invitados Y principalmente. ahí está lo que tú también mostraste al principio. Lo pueden ver en la página de ADIPA. Consta de dos momentos, va a ser el viernes y el sábado, son más de 4 horas cada uno. Más o menos, esto fue una pincelada y una aproximación, pero es con más elementos. Vamos a hablar de más estadísticas, vamos a hablar también de la diferencia entre intervenciones, cuándo intervenir, las distinciones que hay, también las afectaciones. El tema que decía Luciano sobre la parte de educación no está puesto en este caso, pero me parece súper relevante para tomarlo, ¿ah?
Es súper interesante, así que te lo agradezco, Luciano, que lo hayas comentado, pero no es parte en sí mismo del curso porque está orientado a determinados delitos, ¿ya? Y construido desde ahí. Entonces yo los invito y les agradezco mucho la participación que ustedes tuvieron, el que hayan venido un viernes además, o sea, conectado un viernes, que me alegro si les sirvió esta pincelada y ojalá puedan participar. Y va a haber una sorpresa ahora, ¿no es cierto?, del sorteo Ujú. para la persona que pueda estar y yo feliz de poder estar con ustedes la próxima semana. Así que muchas gracias. Eh, y bienvenidos pues nuevamente para la próxima semana. Y gracias también a ti, Beatriz, y a Diva, por supuesto. Me voy a quedar para el sorteo para ver quién ganó. Sí, no hay problema. Muchas gracias, profesora. Eso.